Durante décadas, la vida de Donald Trump ha sido diseccionada por cámaras, periodistas y críticos. Sus rascacielos brillaron como símbolos de riqueza, su nombre resplandeció en los casinos, su voz resonó en la telerrealidad, y más tarde, su presencia dominó la política. Pero en medio de todo ese espectáculo, un grupo rara vez tuvo voz. El personal, los discretos, la gente que pulía, doblaba, fregaba y se desvanecía en el trasfondo. Ahora, imaginen esto. Eres una mujer joven, de unos 20 años, que entra a la Torre Trump no como una simple visitante, sino como una empleada doméstica. Tu labor es acceder a esos espacios que el mundo no debería ver. Los aposentos más privados, los pasillos más silenciosos, las huellas de las reuniones de altas horas de la noche. Observas lo que queda atrás una vez que los focos se han apagado. ¿Qué efecto tiene todo eso en ti? ¿Qué secretos escondes? Y aquí está la pregunta más importante. ¿Por qué alguien mantendría su historia en secreto por 30 años para finalmente romper el silencio a los 53 años? Esto no es un titular de prensa sensacionalista. Esto no es un anuncio de campaña. Este es el relato de una mujer, sus años dentro de la órbita de Trump, su silencio y su decisión de hablar finalmente. Quédense con nosotros, porque hoy desvelaremos las capas de una narrativa que es en parte biografía, en parte una historia de advertencia y en parte una reflexión sobre lo que significa ser invisible pero esencial. Estás a punto de escuchar una historia que vivió en las sombras durante décadas, hasta ahora. Cuando las figuras públicas dominan los titulares, sus círculos íntimos a menudo se vuelven daños colaterales en la tormenta. Escuchamos a rivales, aliados, abogados, incluso concursantes de reality shows, pero rara vez a las personas que barren los suelos después de que se apagan las luces. Ese silencio no es accidental. El personal doméstico existe en un espacio frágil, con un pie en los rincones más privados del poder, el otro encadenado al miedo de perderlo todo si hablan. Contratos, reputaciones, intimidación. Todo juega su papel. Durante años, su historia fue una entre miles, olvidada, sepultada bajo capas de obediencia y necesidad. ¿Por qué importa ahora? Porque el legado de Donald Trump, lo ames o lo odies, se forjó no solo en salas de juntas y urnas, sino también por el trabajo oculto que hizo que su imperio pareciera impecable. Y cuando una de esas manos invisibles finalmente habla, cambia por completo la perspectiva. Antes de desglosar lo que ella reveló, necesitamos entender de dónde viene, porque su silencio no nació en la Torre Trump. Comenzó mucho antes, en una infancia donde pasar desapercibida era tanto una maldición como una habilidad de supervivencia. Nació en el verano de 1972, en un barrio modesto, donde la oportunidad rara vez llamaba a la puerta. Sus padres eran luchadores de primera generación, atrapados entre el peso de la supervivencia y el sueño de algo mejor. Su padre trabajaba en la construcción cuando había trabajo estable y cuando no, tomaba cualquier trabajo, transportando chatarra, pintando vallas, incluso limpiando sótanos. Su madre cosía ropa en una pequeña habitación llena de retazos de tela, con una máquina de coser que hacía temblar el suelo y el zumbido constante de la supervivencia. Desde el principio, la vida le enseñó a prestar atención a los detalles. Recordaba sentarse a la mesa de la cocina viendo a su madre medir la tela con cuidado, doblarla 2 veces, luego cortar. Su padre también tenía sus rituales, lustrando sus botas con lentos trazos precisos antes de ir a un trabajo diario, que quizás no pagara lo suficiente para el alquiler. Estos pequeños hábitos de precisión, cuidado y resistencia resonarían más tarde en su propio trabajo. La escuela, sin embargo, era otra historia. Ella era tímida, de voz suave, y a menudo se burlaban de ella por su naturaleza tranquila. Los maestros decían que estaba presente pero distante, como si su mente viviera en otro lugar. La verdad es que se preocupaba más de lo que sus compañeros de clase jamás supieron. Corría a casa a cuidar a sus hermanos menores, mientras su madre hacía turnos extra de costura. Para cuando tenía 13 años, compaginaba los deberes con las tareas del hogar que le dejaban poco espacio para la infancia. Su primer trabajo pagado no fue glamuroso. Una vecina le pidió limpiar su casa una vez a la semana. La paga eran unos billetes arrugados, pero se sentía como una fortuna. Más importante aún, le ofreció una visión de otro mundo. Su casa tenía alfombras suaves, muebles pulidos y paredes forradas con libros y fotografías enmarcadas de vacaciones que ella solo podía soñar. A los 14 años empezó a limpiar más casas en el vecindario. Aprendió a trabajar rápido, en silencio y sin quejarse. Ella notaba qué clientes daban propinas generosas y cuáles inspeccionaban cada superficie con un dedo. Aprendió el arte del silencio, que la gente hablaba libremente cuando creían que eras invisible. Maridos y esposas discutían en la habitación de al lado. Llamadas de negocios resonaban desde los pasillos, y comprendió desde temprano que su posición le daba acceso a verdades que la mayoría nunca escuchó. Al final de su adolescencia, estaba decidida a escapar de los límites de su
Un pueblo pequeño. Ella quería más que trabajos de limpieza semanales que apenas cubrían la comida. Amigos de la familia le hablaron de Nueva York, una ciudad de oportunidades infinitas, donde el trabajo era duro pero abundante, y así, con una maleta prestada y un billete de autobús, se fue de casa a los 19. Los primeros meses fueron brutales. Trabajaba de noche en un servicio de limpieza de oficinas, fregando escritorios y vaciando papeleras mucho después de que los ejecutivos se hubieran ido a casa. De día, hacía trabajos ocasionales, cuidaba niños, limpiaba pequeños apartamentos, hacía recados para familias adineradas del Upper East Side. La ciudad era ruidosa, implacable y cara. El alquiler se llevaba la mitad de su sueldo. Hubo noches en que se saltaba la cena para poder enviar dinero a casa, pero poco a poco se forjó una reputación. Era de fiar, no se quejaba. Ella sabía cuándo debía hablar y cuándo debía permanecer en silencio. En una ciudad que se movía por el boca a boca, eso era importante. Un cliente la recomendaba a otro. Pronto se encontraba limpiando lugares que no se parecían en absoluto al pequeño apartamento que alquilaba en Queens. Ella aún recordaba la primera vez que entró en un ático. Los suelos de mármol se extendían sin fin, los espejos reflejaban candelabros, y el aire olía apenas a perfume y a flores recién cortadas. Se sentía como entrar en un set de película. Pulía las mesas de cristal hasta que su propio reflejo le devolvía el brillo. Cambiaba sábanas que se sentían más suaves que cualquier otra cosa en la que hubiera dormido jamás. Ella se dio cuenta, quizás por primera vez, de que la riqueza no era solamente dinero, era todo un mundo, una cultura, un ritmo de vida que se sentía inalcanzable. Fue entonces cuando se enteró de la oportunidad. Un compañero de limpieza mencionó que se necesitaba personal en la Torre Trump. El trabajo prometía un sueldo fijo, horarios constantes y el prestigio de trabajar dentro de uno de los edificios más famosos de Nueva York. Pero también hubo una advertencia. No es fácil. Él se da cuenta de todo, y una vez que entras, o te quedas para siempre, o te sacan de inmediato. Un sueldo fijo era demasiado bueno para dejarlo ir. Sus hermanos eran mayores, pero sus padres seguían con dificultades, y tenía sobrinos que necesitaban material escolar. Sabía que trabajar en la Torre Trump significaba entrar en un mundo que solo había vislumbrado desde fuera, un mundo de superficies brillantes y sombras ocultas. Ella no lo sabía entonces, pero sus años de entrenamiento, viendo las puntadas de su madre, soportando la tranquila resiliencia de su padre, practicando el arte del silencio en casas ajenas, la habían preparado para esto. Estaba lista para hacer lo que siempre le habían dicho, invisible pero esencial. Esa sola decisión definiría las próximas 2 décadas de su vida. La Torre Trump, a principios de los años 90, no era simplemente un edificio cualquiera, era un verdadero escenario. El atrio de mármol rosado resplandecía bajo los focos, las fuentes burbujeaban con un aire teatral y los ascensores dorados se sentían como portales hacia otra dimensión. Los turistas hacían fila solo para tomar fotos en el vestíbulo. Hombres de negocios pasaban pavoneándose, con los teléfonos pegados a la oreja, mientras las páginas de sociedad comentaban quién había sido visto entrando y saliendo. Para ella, cruzar esas puertas de cristal por primera vez fue casi desorientador. El ruido de la ciudad pareció atenuarse en el momento en que ella entró. La llevaron más allá del atrio a pasillos traseros, donde el mármol dio paso a baldosas sencillas, donde las taquillas del personal cubrían las paredes y donde el glamour de la Torre Trump se desnudaba hasta los huesos. Este era el mundo al que ella pertenecería, la red oculta de cocineros, sirvientas, porteros y equipos de mantenimiento que hacían posible el espectáculo. Sus primeras semanas estuvieron llenas de nervios. Los supervisores enfatizaban la perfección. Las camas tenían que hacerse con esquinas militares. Las superficies tenían que brillar. Incluso la forma de colocar las toallas era importante. Consistencia, le recordó un gerente. Eso es lo que permite que este lugar siga en marcha. No sorpresas. Fue emparejada con una ama de llaves mayor, Marta, quien llevaba casi una década en el edificio. Marta se movía con una autoridad discreta, enseñándole qué productos debía usar, qué atajos evitar a toda costa y qué puertas nunca, jamás abrir sin su permiso. Aquí las paredes tienen oídos, susurró Marta una tarde, y el jefe nunca olvida. Gracias a Marta, ella aprendió los ritmos del trabajo. Algunos días eran lentos, llenos de las tareas rutinarias de pulir y aspirar. Otros días eran una tormenta de actividad cuando llegaban invitados VIP, políticos, celebridades, socios de negocios. No se suponía que los mirara directamente, pero ella lo notaba todo. Los susurros apresurados, la tensión en el ambiente, la forma en que incluso otros empleados se ponían rígidos cuando el propio Trump pasaba. La primera vez que lo vio de cerca fue casi surrealista. Entró con ímpetu en el vestíbulo con su séquito más alto de lo que ella había esperado, su voz retumbando mientras daba órdenes. Por un instante, ella se quedó helada.
con un plumero en la mano, sin saber si debía apartarse o seguir con su trabajo. Marta le dio un suave empujón. Concéntrate en lo tuyo. Mantén la vista en el trabajo. Y lo hizo. Con el paso del tiempo, ella fue progresando. Su fiabilidad le valió asignaciones más delicadas. En lugar de áreas públicas, empezó a ocuparse de espacios privados, suites de invitados, oficinas ejecutivas e incluso, con el tiempo, de los pisos residenciales. Esa transición fue tanto un privilegio como una prueba de su valía. Pocos empleados eran de confianza allí. Los errores no eran solo errores. Fueron violaciones a la confianza. Recordó pulir un escritorio una noche y notar una pila de papeles, notas garabateadas con un marcador negro grueso. Nunca los leyó, pero reconoció el tono, decisivo, tajante, autoritario. Recordó organizar ropa en un armario, trajes alineados en filas ordenadas, corbatas codificadas por color. Cada detalle reflejaba control, una presentación impecable y un deseo de perfección. El propio Trump era impredecible. Algunos días pasaba sin siquiera dirigir la palabra al personal, como si fueran simples sombras. Otros días desplegaba un encanto súbito, soltando cumplidos sobre lo impecable que lucía el edificio. «Hacen un buen trabajo», dijo una vez de pasada, sin detenerse a escuchar su respuesta. Para ella, esto era tanto una validación como una advertencia. Notó que entre el personal, las historias circulaban en voz baja. Un portero dijo que lo habían reprendido por no abrir una puerta con la suficiente rapidez. Un chef describió prisas frenéticas para preparar comidas cuando llegaban invitados de última hora. Otra empleada susurró sobre despidos repentinos, gente echada sin explicación. El mensaje era claro. La longevidad no dependía solo de la competencia, sino de la discreción absoluta. Ella se adaptó, se movía como un fantasma, presente pero invisible. Hacía las camas sin dejar una arruga, limpiaba las superficies hasta que brillaban y aprendió a predecir las necesidades antes de ser expresadas. El personal que duraba, notó, no era necesariamente el más rápido o el más fuerte, eran los más silenciosos. Y sin embargo, en las sombras, pequeñas y discretas alianzas se formaron. Marta se convirtió en algo más que una mentora. Ella era una confidente. Juntas compartían risas cansadas en la sala de descanso, intercambiaban historias de pies doloridos y se susurraban recordatorios la una a la otra, que no las notaran. Había solidaridad en la supervivencia. Los años se convirtieron en décadas. El perfil de Trump cambió de magnate inmobiliario a celebridad. El lanzamiento de The Apprentice trajo una nueva ola de energía a la torre. El personal bullía por los equipos de cámara, los concursantes, la atención repentina. Ella pulía habitaciones donde los productores habían garabateado notas, aspiraba suelos aún llenos de papeles de largas reuniones. Para ella era extraño ver al hombre que conocía como un jefe exigente, de repente convertido en un personaje de televisión, interpretándose a sí mismo con un estilo exagerado. Pero la cosa es que hay un giro. Este auge no solo sirvió para elevar a Trump, sino que también profundizó la presión sobre todos los que lo rodeaban. Las normas se endurecieron. La imagen importaba más que nunca. Al personal se le recordaba constantemente que nada, ni una huella en el cristal, ni una arruga en la colcha, debía desvirtuar la ilusión de perfección. A mediados de los 2000, ya no era la joven doncella nerviosa que entró por primera vez a la torre. Era una veterana, respetada discretamente por el personal. Se le confiaban los espacios más privados. Ella había, a su manera, forjado una estabilidad en un mundo donde otros se consumían rápidamente. Y aún así, incluso en esos momentos de rutina, una sensación de inquietud persistía, porque estar cerca del poder implicaba cargar con pesos de los que nadie hablaba. Había presenciado arranques de ira, cambios repentinos de humor y momentos privados que revelaban grietas tras la pulcra fachada. No habló de ellos entonces. No se atreve. El silencio era la regla. El silencio era la supervivencia. Pero a medida que la órbita de Trump se expandía hacia la política, la presión por guardar silencio se hizo más pesada, y pronto el propio silencio se convertiría en su propia prisión. Aquí es donde la cosa se complica. Durante años, su vida dentro de la Torre Trump era un ritmo de rutina. Trabajaba en sus turnos, cobraba su sueldo y volvía a casa a un modesto apartamento. No era glamuroso, pero era estable, y la estabilidad para ella significaba supervivencia. Pero a medida que el perfil público de Donald Trump se hacía más notorio, el silencio dentro de la torre también se volvía más ensordecedor. Lo que antes descartaba como estrés laboral empezó a sentirse como algo más, una cultura de miedo, secretismo y vigilancia constante. A finales de los años 90, Trump se estaba abriendo paso de nuevo tras la agitación financiera. Su imperio había tambaleado bajo el peso de las deudas, los casinos pasaban apuros, pero la Torre Trump seguía siendo su joya de la corona. Para el personal,
Para el personal, esto significaba una sola cosa. Todo debía lucir absolutamente impecable, sin importar qué. Los supervisores endurecieron las expectativas. Las flores tenían que ser reemplazadas antes de que se marchitaran. Las alfombras se aspiraban 2 veces, aunque nadie las hubiera pisado. El cristal se pulía hasta que parecía invisible. No estamos limpiando, le susurró Marta una vez. Estamos actuando. Era verdad. Su trabajo no era servicio, era un montaje. Cada superficie pulida reforzaba la ilusión de control. Cada arruga borrada era otra prueba oculta, y en ese ambiente los errores no eran solo errores, eran traiciones. Recordó una tarde de invierno, cuando un invitado encontró polvo en la base de una lámpara. La queja llegó, y en cuestión de días, 2 empleados se fueron. Despedido. Así, sin más. Fue un aviso. La discreción no bastaba. La perfección era un requisito. El propio Trump seguía siendo impredecible. Algunos días pasaba de largo sin apenas una mirada. Otros días se detenía, sus ojos escudriñando cada detalle, notando cosas que a otros se les escapaban. Una vez se dice que criticó cómo un mantel colgaba ligeramente torcido en una sala de conferencias. Estaba desviado por menos de 2 centímetros. Momentos como esos generaban un efecto dominó entre el personal. Si el jefe lo notaba, entonces todo, absolutamente todo, importaba. Si todo importaba, los errores se volvían minas terrestres. Y si los errores eran minas, el silencio era armadura. Aprendió a hacerse pequeña, a andar con suavidad, a mantener la voz baja. Cuanta menos atención atraía, más segura se sentía. El personal bromeaba en privado diciendo que eran como muebles, que solo se notaban cuando estaban fuera de su sitio. Pero el silencio trajo consigo su propia carga. Ella escuchaba cosas. No siempre directamente de Trump, sino de las conversaciones que se veía forzada a escuchar mientras trabajaba. Acuerdos que se discutían a altas horas de la noche, discusiones que resonaban por los pasillos. El personal susurraba acerca de las tensiones con los socios, de las demandas que se acumulaban, de los despidos repentinos que dejaban a los colegas completamente conmocionados. Ella jamás repitió nada de lo que escuchó, ni siquiera a Marta. Pero el conocimiento persistía, como sombras de las que no podía librarse. No era solo el trabajo lo que la agotaba, era el peso de cargar con secretos que no le pertenecían, pero que no podía desoír. Todo cambió en 2015, cuando Trump bajó por la escalera mecánica dorada y anunció su candidatura a la presidencia. Para el mundo era un espectáculo. Para ella era otra cosa muy distinta. El hombre cuya oficina había limpiado, cuyos trajes había arreglado, cuyos papeles había apilado con cuidado, estaba ahora en la escena mundial, prometiendo dirigir el país. De repente, el tranquilo mundo de la Torre Trump se vio bajo el escrutinio global. Camionetas de noticias estacionadas afuera, manifestantes reunidos cerca de la entrada. Se les recordó al personal, con más firmeza que nunca, que debían guardar silencio. Los teléfonos no estaban permitidos en ciertas áreas. Las conversaciones eran monitoreadas. Incluso las bromas en la sala de descanso se sentían peligrosas. Algunos miembros del personal renunciaron. La presión era demasiada, pero ella se quedó. ¿Por qué? Ahí es donde comienza el debate. Algunos informantes dicen que ella se mantuvo en silencio porque tenía miedo, no necesariamente de Trump personalmente, sino del sistema que lo rodeaba. Las trabajadoras domésticas a menudo dependen del boca a boca para conseguir empleo. Una sola mala referencia puede cerrar puertas permanentemente. Si ella hablaba, si tan solo insinuaba insatisfacción, su nombre podría ser incluido en una lista negra. Ya lo había visto antes. Una colega que se quejó de las largas horas perdió su empleo y nadie más la quiso emplear. Otra, pillada hablando con un periodista, desapareció de la plantilla de un día para otro. El miedo no era paranoia, era política. Para ella, el silencio era un seguro. Tenía familia que dependía de sus ingresos, no podía arriesgarse. Y así, trabajó con más ahínco, permaneció más silenciosa, reprimió su malestar y se dijo a sí misma, solo aguanta el día. Otros apuntan a una explicación diferente, que ella se mantuvo en silencio no solo por miedo, sino por estrategia. Ella entendía mejor que la mayoría que la discreción era su activo más valioso. Cuanto más tiempo lograba mantenerse, más confianza lograba ganarse. Cuanta más confianza lograba ganarse, mejor se volvía su posición. A diferencia de otros que iban y venían, ella resistió. Se volvió parte del mobiliario de la Torre Trump, desapercibida, pero siempre presente. Ella vio los momentos privados, los pequeños detalles, los segundos de descuido que nunca llegaron a las noticias. Al permanecer en silencio, ella preservó ese acceso y la estabilidad que eso conllevaba. Pero el silencio tiene un costo. A medida que la presidencia de Trump se desarrollaba, a ella le resultaba más difícil reconciliar al hombre para quien había trabajado con el hombre que ahora dominaba los titulares. Sus discursos, sus políticas, las controversias,
La hicieron reconsiderar los años que había pasado en la oscuridad. Recordaba las horas encorvadas sobre escritorios, las largas noches puliendo cristales, las instrucciones susurradas a... No dijo nada, y ella empezó a preguntarse. ¿Su silencio la había hecho cómplice? Ella, al quedarse callada, ayudó a proteger una imagen que no era del todo real. Esas preguntas la atormentaban. No borraban las razones prácticas para guardar silencio, miedo, estrategia, supervivencia, pero le añadían un nuevo peso. Se decía a sí misma que no era su lugar, que solo era una empleada, pero en el fondo el silencio había empezado a resquebrajarse. Y entonces, décadas después de que entrara por primera vez a la Torre Trump a los 53 años, lo rompió. No sucedió con un estruendo, no hubo rueda de prensa, ni micrófono rodeado de cámaras parpadeantes. Su silencio terminó de la misma manera en que había vivido durante décadas, en voz baja, con cautela, casi en un susurro. A los 53 años ya no trabajaba en la Torre Trump. El tiempo había desgastado su cuerpo, articulaciones doloridas, rodillas cansadas de años de agacharse, fregar y levantar. La pandemia había remodelado aún más su vida, forzándola a un trabajo a tiempo parcial mientras ayudaba a cuidar a sus nietos. En esa tranquilidad, lejos de los muros de mármol de la Quinta Avenida, ella empezó a reflexionar sobre lo que esos años le habían costado. Una periodista que investigaba las vidas ocultas de las trabajadoras domésticas en Nueva York se le acercó por primera vez. Al principio, ella se negó. No quiero problemas, dijo, según se informó. Pero la reportera regresó, explicando con suavidad y paciencia que su historia importaba, no solo por quién había trabajado, sino porque representaba a miles de trabajadores invisibles que rara vez tienen voz. Ese fue el punto de inflexión. Se dio cuenta de que su silencio no solo había borrado su propia historia personal, sino que también había mantenido en la sombra la realidad de tantas otras como ella, y por eso finalmente accedió a hablar. La entrevista no fue una exposición de todos los secretos. Ella no entregó documentos secretos, ni tampoco acusó a Trump de ningún crimen. En su lugar, ella detalló la atmósfera, la presión constante, el enorme peso de laborar en un entorno donde la apariencia importaba mucho más que las personas, donde la perfección era una exigencia y donde el silencio se hacía cumplir. Describió a Trump como alguien muy exigente, impredecible, a veces encantador y otras veces verdaderamente aterrador. Ella recordaba los repentinos cambios de humor, la forma en que un cumplido podía volverse crítica en cuestión de pocos minutos. Habló sobre las reglas, nunca ser visible a menos que fuera estrictamente necesario, nunca hablar si no le dirigían la palabra, y nunca, jamás, repetir lo que había visto o escuchado. Pero lo que realmente hizo su testimonio tan poderoso fue precisamente lo que dejó sin decir. Se negó a dar anécdotas salaces o detalles escandalosos. No describió encuentros íntimos ni tratos secretos. Cuando la presionaron, puso límites. Algunas cosas no son seguras de decir, admitió. Ese silencio dijo mucho. Reveló el miedo latente, el peso de un sistema diseñado para mantener al personal invisible incluso décadas después. Y aún así, al hablar, destrozó el dominio de ese sistema. Por primera vez, alguien del personal de la Torre Trump había salido a la luz. La reacción fue inmediata. Algunos elogiaron su coraje. Grupos de defensa de los trabajadores domésticos citaron su entrevista como prueba de la necesidad de protecciones más sólidas, contratos más justos y apoyo a los denunciantes. Argumentaron que sus palabras no eran solo sobre Trump, eran sobre una industria construida sobre la invisibilidad. Los críticos, sin embargo, la desestimaron. Los partidarios de Trump la llamaron oportunista, acusándola de intentar sacar provecho de su fama. Otros dijeron que su testimonio era vago y carecía de ejemplos concretos. Los comentaristas conservadores simplemente lo desestimaron como irrelevante. Es solo una sirvienta, se burló un experto, pero ese desprecio, irónicamente, resaltó el punto principal que ella defendía, que los trabajadores invisibles siempre son vistos como reemplazables, sus voces ignoradas en el momento en que se alzan sobre el silencio. Para ella, la reacción era esperada. Llevaba años calculando el precio de hablar. Sabía que sus palabras dividirían, pero también el alivio de ya no cargar con todo sola. Le dijo al reportero, ya no quiero ser invisible. Fui invisible por demasiado tiempo. Esa declaración resonó más allá de su historia personal. Se conectó con una verdad más profunda sobre el poder. Que aquellos en la cima brillan con más intensidad porque muchos de los que están debajo permanecen ocultos en las sombras. Su revelación no logró derribar grandes torres, no alteró resultados electorales ni borró décadas de controversia, pero hizo algo más sutil, quizás mucho más duradero. Perforó el mito de un silencio absoluto. Porque una vez que una voz habla, otras empiezan a preguntarse si pueden también. Romper el silencio nunca es el final de una historia, es el comienzo de una nueva
Y para ella, las consecuencias de todo aquello fueron tan complicadas como los años de silencio que la precedieron. Al principio, sintió un gran alivio. Por fin había hablado. Por fin había expresado en voz alta las cosas que había cargado sola durante décadas. No fue todo, ni mucho menos. Había mantenido los detalles vagos, evitado cualquier cosa que pudiera ponerla en un aprieto legal y había escogido sus palabras con mucho cuidado. Pero incluso esas cautelosas admisiones le parecieron algo monumental. Fue como volver a respirar, le dijo a la periodista después. Como si hubiera aguantado la respiración por 30 años. Al alivio le siguió rápidamente la ansiedad. Hablar en público, sin dar nombres ni detalles específicos, la puso en el foco de un modo que jamás había vivido. Llamaron reporteros, productores querían entrevistas, grupos de defensa le pidieron testificar en foros sobre derechos de trabajadoras domésticas. Para alguien que pasó su vida entera evitando la atención, esta súbita avalancha de interés fue abrumadora. La reacción pública se dividió, como era de esperar. Los partidarios de Trump desestimaron sus palabras como irrelevantes o exageradas. Comentaristas de programas conservadores se burlaron de la idea de que la perspectiva de una empleada doméstica importara en el gran esquema de las cosas. ¿Y qué si dice que fue estresante?, se mofó un experto. Así es trabajar para un multimillonario. Pero los críticos de Trump vieron algo diferente. Para ellos, sus palabras confirmaron sospechas arraigadas sobre la cultura que lo rodeaba. Exigente y obsesionada con la imagen, y despiadada con sus subordinados. Los medios progresistas elogiaron su valentía, enmarcando su testimonio como parte de un ajuste de cuentas sobre cómo los hombres poderosos tratan a quienes les sirven. Y luego estaba el término medio, gente que no veía su historia como política, sino como humana. No importa si apoyas a Trump o no, comentó un lector en línea. Su historia trata sobre cómo se trata a los trabajadores invisibles en todas partes. Esa es la parte que importa. Su decisión de hablar generó ondas en la industria del trabajo doméstico en Nueva York. Las organizaciones de defensa habían argumentado durante mucho tiempo que las trabajadoras del hogar y niñeras eran vulnerables a la explotación. Salarios bajos, largas jornadas, falta de seguridad laboral y un silencio impuesto por miedo a represalias. Su testimonio se convirtió en un punto de encuentro. Talleres y paneles empezaron a destacar su historia como ejemplo de por qué se necesitaban protecciones. Activistas laborales argumentaron que su silencio no era inusual, era sistémico. Miles de trabajadores estaban en la misma posición, viendo, oyendo y experimentando más de lo que jamás podrían decir, atrapados entre la necesidad de sobrevivir y el miedo a perderlo todo.